Buenos días para todos en esta mañana. Que el Señor les bendiga y obre en el corazón de cada uno y su palabra sea corriendo y glorificada en cada vida aquí en estos momentos. Cabe destacar que de los innumerables milagros que ocurrieron durante el ministerio del Señor Jesús, solo dos se encuentran en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuáles son esos dos milagros? La resurrección del Señor Jesucristo y el acontecimiento relatado en este pasaje, comúnmente conocido como la alimentación de los 5.000. Este célebre milagro ocurrió casi al final del ministerio del Señor Jesús en Galilea, el cual según Juan capítulo 6 versículo 4 ocurrió poco después de la Pascua. Este milagro fue más que solo una demostración asombrosa de la naturaleza divina y del poder creativo del Señor Jesús. También demostró su misericordia, su misericordiosa clemencia y su tierno cuidado. Dios el Hijo no solo poseía el poder para suplir enormes necesidades humanas, también tenía el sincero deseo de hacerlo. He aquí una imagen de Jehová Jireh, que aparece en Génesis 22:14, en un nombre para Dios en el Antiguo Testamento que significa el Señor proveerá. Por desgracia, la mayoría de las personas en la multitud ese día, en última instancia, lo rechazarían según Juan capítulo 6, versículo 66. Sin embargo, él de todos modos los alimentó generosamente, proporcionando así una ilustración vivida de la gracia común de Dios en la cual él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Por tanto, esta sección que leyó nuestro hermano de Marcos 6, 30 al 44 destaca tanto el poder creativo como la provisión misericordiosa del Señor Jesucristo. Pero antes de analizar esta situación, veremos que se nos presentan dos banquetes dramáticos en este momento. Dos banquetes. El primero fue organizado por Herodes Agripa. El segundo banquete por el Señor Jesús. El primer banquete, el primer banquete solo se invitó a los nobles y a la élite del territorio de la zona. El segundo banquete reunió al pueblo, a la gente común, para ser alimentada con las provisiones que el Señor Jesús había dispuesto para ellos. El primer banquete, en este primer banquete, la comida fue preparada por chefs expertos. En el segundo banquete fue preparada la comida por mano del Mesías. En el primero hubo entretenimiento exótico y danzas. Recuerden que hubo bailes y todo eso. En el segundo, el primer punto del orden del día fue la exposición de la verdad de Dios por parte del Hijo de Dios. Finalmente, quiero resaltar esta diferencia. El punto culminante del banquete de Herodes fue la sangrienta ejecución de un hombre de Dios, mientras que en el banquete del Señor no hubo ejecuciones, solo compasión manifestada en el milagro de la alimentación. Con este contraste en mente, vamos entonces, mis hermanos, a Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 44. Síganme en sus Biblias, Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 44, así dice la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se les juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídalos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Y respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces y las mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde.
Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Amén. En esta mañana traigo como título para esta enseñanza el tierno cuidado de Cristo por los hombres. El tierno cuidado de Cristo por los hombres. Vamos a ver 3 cosas en este texto. Su trato con sus discípulos, la provisión de la verdad a los necesitados y el alimento físico para el que tiene hambre. Su trato con sus discípulos, provisión de la verdad a los necesitados y alimento físico para el que tiene hambre. Veamos en primer lugar su trato con sus discípulos. Versículo 30 de Marcos capítulo 6. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Sin duda alguna, todo creyente debe servir. Todo creyente debe sacarle tiempo de calidad a las cosas del Señor. Todo creyente debe ser una persona dispuesta a servir al Señor. Es decir, debe esforzarse en predicar el Evangelio. Eso es lo que debe hacer cada creyente. Eso es lo que vamos a ver ahora. Luego de que el Señor envía a sus 12 apóstoles a servirle. Miren lo que dice Marcos en el capítulo 6, versículos 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Versículo 12 de Marcos 6 dice, y saliendo predicaban a que los hombres se arrepintieran. Versículo 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esta tarea que encomendó al Señor particularmente de ir a predicar el Evangelio era una tarea, hermanos, difícil. No era fácil, era difícil. Al contrario, era una tarea, hermanos, que iba a demandarle mucho a ellos. No era sencillo hacer lo que iban a hacer ellos. ¿Por qué? Ya que muchos en su odio a Cristo se levantarían en contra del mensaje de ellos y por eso los perseguirían. Los rechazarían, los atacarían, como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 10. Y además fueron a muchos lugares de Galilea, seguramente durante meses expuestos al frío, al calor, a la lluvia, a la humedad, y todo esto lo experimentaron por servir al Señor. Y es precisamente de ese contexto de donde los apóstoles llegan al Señor y le cuentan lo que hicieron y lo que enseñaron. Vean todo el trajín con el que ellos venían cuando se acercan al Señor. Y seguramente mientras ellos le informan al Señor todas estas cosas, Él los está observando detenidamente como están hablando. Los está viendo nomás. Y vemos, cuando veremos la respuesta del Señor, que en cuanto al informe que recibe de ellos, no tiene nada que decir. Él sabía muy bien que estos hombres eran sus ministros y nada ajeno a sus directrices enseñarían. Sin embargo, sí notó algo en ellos, en su aspecto físico. ¿Y qué era? Que se notaba que estaban cansados. Estaban cansados. Sus fuerzas como cuales seres humanos que eran, ante un esfuerzo físico exigente, ante una intensa labor misionera, se había agotado. Y seguramente a este cansancio se le agregaba la incredulidad de la gente que no creía, gente dura, la persecución, los ataques, y además también estaba el hecho de que se enteraron de que el más grande de todos los profetas había sido asesinado, Juan el Bautista. Ahora, con el fin de dar a sus discípulos un respiro muy necesario, el Señor Jesús les dio instrucciones de entrar en una barca y zarpar a través del mar de Galilea. Versículos 31 y 32. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Aquí es importante entender primero que todo lo que el Señor no está diciendo aquí, no se está refiriendo, perdón, al trabajo secular. Él no está hablando de trabajo secular.
es decir, del trabajo del que se obtiene un sueldo para el sostenimiento personal o de la familia. Él no está hablando de eso aquí. En segundo lugar, el Señor no está diciendo que por el hecho de ser creyente y de congregarme todos los domingos o los miércoles o los días que haya asamblea en la iglesia, por eso, como estás cansado, date un descanso de las cosas de Dios. Eso tampoco lo está diciendo el Señor aquí. Y en tercer lugar, a lo que el Señor se refiere aquí es al descanso del arduo trabajo que los apóstoles habían hecho en su obra misionera. Estaban cansados, estaban agotados, pero del servicio a Él. Un descanso que necesariamente necesitaban estos creyentes para reponer sus fuerzas y continuar trabajando. Dice un comentarista, abro la cita, jamás dará resultado trabajar sin descanso. No funciona estar ocupado sin nunca tomar vacaciones, realizando todas las arduas tareas del ministerio o la obra misionera y sin detenerse para reposar, para analizar con calma, para orar y meditar. También Jesús, a causa de su naturaleza humana y del gran peso que había tomado sobre sus hombros, necesitaba periodos de retiro. Y estando enteramente consciente de las necesidades de sus discípulos, les invitó a irse con él a un lugar apartado, aislado, donde pudiesen descansar. Descansar en estos momentos para los apóstoles e incluso para el mismo Señor Jesucristo era una necesidad muy urgente. Porque a pesar de que los apóstoles vinieron de realizar una obra misionera de mucha exigencia y el Señor siempre estaba atendiendo a las personas, con todo eso, aún la multitud de gente siempre los estaba rodeando, no los dejaban de descansar. Y era tanta la demanda de gente que no tenían ni tiempo para comer. ¿Y cuál fue la reacción del Señor ante esto? Cambiar de ambiente, buscar un respiro de la multitud. Para no significa eso que ahora que me voy a descansar y ya no quiero saber nada de la multitud. No, él quiere darse un respiro, él quiere reponer fuerzas, él quiere tener un espacio con sus discípulos donde solo estuvieran él y ellos, Cristo y sus apóstoles, por lo que decidieron subirse a la barca juntos y navegar hacia una región cerca de Bethsaida. Ahora, quiero que se imaginen esto. El Señor está cansado, los apóstoles vienen agotados, mientras van en la barca ellos a ese lugar donde iban a reunirse. Imagínense, mientras ellos van navegando, la oportunidad que proporcionó a los discípulos de disfrutar un breve respiro de la presión de la gente. En ese pequeño espacio. Ahí van. Vamos para un lugar desierto a reunirnos. Pero cuando van en la barca, qué respiro, qué descanso. En estos momentos, en este breve instante de tiempo, el tiempo valía oro. En este tiempo de descanso fue precioso para ellos. Y lo digo por qué. Porque mientras iban navegando hacia su destino, que era un lugar desierto, la gente veía la embarcación. Y cuando vieron que era el Señor y sus discípulos, se apuraron de tal manera para llegar antes que ellos donde ellos llegaron. Así que el descanso tiene que ser solamente en la barca, únicamente en la barca. Hasta aquí entonces, el primer punto. Ya lo vieron. En segundo lugar, veremos ahora provisión de la verdad a los necesitados. Versículo 33 de Marcos 6. Pero muchos lo vieron ir y la reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. El objetivo de ir a un lugar desierto y descansar no se cumplió. No se cumplió. Porque las personas al distinguir que era el Señor Jesús y sus discípulos, los que iban en la barca, siguieron la trayectoria que la barca seguía y se cree que al no encontrar embarcaciones disponibles para seguirlos, recorrieron 16 kilómetros corriendo hasta llegar al destino antes que ellos. Qué afán por encontrarlos, corriendo. Increíble la euforia de la gente por el Señor. Cuánto esfuerzo por llegar a su encuentro. Sin embargo, veremos que los motivos por los cuales las personas en este contexto buscaban al Señor eran las mismas por las cuales muchas personas hoy lo buscan, equivocadas. Según el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 2, 14 y 15, las personas buscaban al Señor porque veían las señales que hacían los enfermos.
La mayoría de los que estaban en la multitud eran buscadores de emociones fuertes, motivados por el deseo de presenciar milagros y quizás ser beneficiados por esos milagros. Los que estaban enfermos anhelaban ser curados, los sanos querían ser entretenidos y ver el espectáculo del milagrero. Vean la motivación por la cual buscaban al Señor. También algunos esperaban presionar a Jesús para que se convirtiera en su libertador político y expulsara al imperio opresor. Noten lo siguiente, la gente estaba buscando al Señor por razones equivocadas. ¿Ven? El Señor era para ellos como un medio para cumplir sus fines. Y el Señor no es el medio para cumplir los fines de nadie. Ellos lo que estaban buscando era eso, un medio para sus fines. Eso es lo que era. Además, recordemos que el Señor estaba buscando privacidad con sus discípulos. Sin embargo, al llegar a su lugar de destino y al ver a la gente ya esperándolos, según Lucas 9:11, Él los recibió. Él los recibió. Quiere descansar, quiero privacidad, quiere un tiempo de reposo. Sin embargo, cuando ve a la gente antes que ellos allí, Él los recibe, según Lucas 9:11. El Señor pudo haberlos ignorado o pudo haberlos despedido, pudo buscar otro destino. Pero en lugar de hacer eso, dice dice de Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. No se enojó con ellos. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. El Señor sabía que las personas que lo buscaban desesperadamente lo hacían de manera equivocada. Si alguno aquí está buscando al Señor equivocadamente, el Señor sabe que lo está buscando equivocadamente. Es lo mismo que pasaba aquí. Por eso las palabras de este versículo 34, del cual destacamos tres elementos importantes. En primer lugar, de este versículo 34, lejos de toda acción radical de rechazo o soberbia, el Señor es bondadoso y se mueve a compasión con ellos. Compasión literalmente significa estar conmovido hasta las entrañas. Las entrañas eran como este lugar donde se consideraba que se asentaban las emociones, lo que quiere decir que el Señor Jesús se conmovió profundamente. Su preocupación era evidente por ellos. Dice William Hendrickson, mentalmente sondea sus penas, les comprende, en su corazón lleva sus cargas, les ama, con su voluntad les quita las aflicciones, les sana. Para él, la compasión no es solo una emoción, es un tierno sentimiento que se transforma en acción efectiva. No es una mera emoción, sino una acción, mejor aún, toda una serie de acciones. ¿Y por qué el Señor expresa esta compasión con estas personas? Porque viven alejados de Dios, están muertos en delitos y pecados. Y expresa esta realidad diciendo, en segundo lugar, que eran como ovejas que no tienen pastor. Ningún animal es tan dependiente como una oveja. La oveja depende absolutamente del pastor para su supervivencia, ya que son animales indefensos, sin buen sentido de orientación y propensos a descarriarse. El pastor proporciona protección contra depredadores, guía para los pastos y agua y cuidado en caso de heridas o enfermedades. Una oveja sin pastor enfrenta peligros mortales, desorientación, desnutrición y vulnerabilidad ante depredadores. Al carecer de guía y protección, andan dispersas, heridas y enfermas sin nadie que las cuide. Además, como las ovejas no saben pelear o no pueden pelear, no tienen defensa contra los depredadores. No pueden arañar, no pueden ladrar, no pueden patear, no pueden morder. Son indefensas. Sin un pastor, las ovejas no sobreviven. Están acabadas. Son muy vulnerables a las lesiones y cuando están heridas tienden a rendirse fácilmente. Vean las ovejas sin pastor. Son fácilmente aplastadas cuando sienten dolor o están heridas. Carecen de instinto de autoconservación. Carecen de voluntad para luchar y resistir por la vida. Sin un pastor, las ovejas están perdidas. Jesús sabía que con la gente pasaba igual. Él sabía que ellos estaban desamparados, abandonados
y urgentemente necesitados de dirección, amenazada por el error y el pecado y carente de protectores fieles y cuidadores espirituales. Estos líderes que los guiaban a ellos no les ofrecían una dirección segura, no les daban comida para alimentar sus almas. Esto es lo mismo que pasa con la gente que hoy en día va a las iglesias. Van a escuchar chistes, mensajes halagueños, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Donde la gente sepa que este mensaje es así, se llenan las iglesias. Van a pactar con Dios, a seguir el evangelio de la prosperidad y un montón de cosas más que nada tienen que ver con el evangelio de Cristo. Y lo que genera en las personas este mensaje falso es que se aparten más y más del Señor, se descarríen más y más y que vayan de mal en peor. Es lo que pasa con estas personas aquí. Sus maestros no sirven para nada. Entonces, hay una urgente necesidad de dirección en las personas que van a la iglesia hoy, como también en las personas de este momento. Así que en este momento el Señor Jesús estaba deseoso de alimentar, limpiar y proteger a estas ovejas perdidas y llevarlas a la seguridad eterna de la salvación. Es por eso que el texto va a decir, en tercer lugar, que Él comenzó a enseñarle muchas cosas. ¿Qué le cuesta a los predicadores de hoy seguir el ejemplo del Señor? Ve a la gente perdida, ve a la gente muerta en delitos y pecados, ve a la gente confundida, ve a la gente sin dirección, y lo que va a hacer Él es predicarle la palabra. Les predica la palabra. La única manera de que la gente deje su vida impía y deje de estar dentro de la religión buscando equivocadamente al Señor es que se exponga la palabra verdadera y ésta transforme su vida. Y lo que va a hacer el Señor Jesús ahora es que va a abrir su boca y les va a hablar palabras vivas a estas personas. Y según Lucas capítulo 9, versículo 11, el Señor les hablaba del reino de Dios, el cual era el tema principal de su predicación. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, iniciando tan solo su ministerio en Galilea, dice el texto, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y en el centro de este tema del reino de Dios se encuentra la idea del reino mesiánico de Dios. Es un reino que será gobernado por el Mesías destinado por Dios, quien no solo será el redentor de su pueblo, sino también su rey, su guía, su señor. Y lo que las multitudes que seguían al Señor necesitaban era que el Mesías fuera su rey. Y las condiciones eran claras. Debían arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Si la gente hoy quiere tener la guía segura de Cristo, debe arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Lo mismo que tenía el Señor aquí. Y esto no lo iban a lograr escuchando mentiras, ni palabras halagueñas, como las que enseñan los hipócritas líderes religiosos en este contexto particular. Los tenían saturados de mentiras y de cosas legalistas. Ellos necesitaban las bellas palabras de vida que traía el Señor. Hermanos, ¿qué traen las bellas palabras de vida de Cristo? ¿Qué traen ellas cuando Él las predica? Particularmente cuando vienen de la boca de Él. ¿Qué traen estas palabras? Estas palabras dan gozo y esperanza al alma sedienta. Son como una espada y escudo contra el mal. Son como una lámpara que alumbra el camino, luz divina y guía fiel. Son dulces como la miel, son como un gran mentor, son agua y pan que vigor al alma da. Traen libertad sus palabras, consuelan en aflicción, son fuego en el corazón, sostienen el alma. Eso es lo que traen las palabras de Cristo. Esta es la palabra que nos comunica las verdades eternas que Dios ha establecido para bien de nosotros. Así que el Señor no solo es compasivo con las multitudes confusas y desorientadas, sino que también les quiere hacer un gran bien al exponerlos a la palabra sacrosanta de Dios. Ahora, veremos, veremos que la compasión del Señor se extendía más allá de las necesidades espirituales de las personas hasta incluir también sus enfermedades físicas como otro aspecto de sus necesidades
que va a suplir en estos momentos, lo que nos lleva al tercer punto. Alimento físico para el que tiene hambre. Alimento físico para el que tiene hambre. Después de un día completo de enseñanza y sanidad, los discípulos se acercaron a Jesús porque habían determinado que las personas tenían hambre y necesitaban comida. Cuando ya era muy avanzada la hora, esta expresión se refiere al final de la tarde y principio de la noche. Ya se veía casi la noche ya. Es decir, justo antes de anochecer y debido al avanzado de la tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Desde una perspectiva humana, la preocupación de los discípulos era razonable, era evidente. Esto no es una ciudad con lugares cercanos donde puedan comprar alimento, es una región desolada. Para ir a cualquiera de las aldeas circundantes en busca de pan se necesitaba un buen tiempo. Conscientes de la necesidad de las personas y probablemente con hambre ellos mismos, animaron a Jesús a que despidiera a la multitud. Mándalos para que busquen comida, para que traten de ir a las granjas y aldeas para comprar alimento. Para sorpresa de ellos, el Señor les respondió, versículo 37, dadle vosotros de comer. ¿Qué tal esa respuesta? Esta afirmación nos muestra sin ninguna duda que no había solución humana a este problema. No había. Y aunque el Señor ya sabía lo que iba a hacer, según el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 6, ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Esta interrogante planteada por los discípulos muestra la imposibilidad que tenían ellos de solucionar el problema. Ellos no podían. E incluso su incredulidad de que el Señor lo pudiera arreglar. Están mostrando estas cosas aquí. Incredulidad por lo que Dios es por el Señor. Comprar 200 denarios implica tener un gasto equivalente a la suma total de 200 días de trabajo para un hombre. Eso es mucho dinero. Y la logística para tan grande suma de pan era complicada. Aquí no había nada humano que se pudiera hacer. Sin embargo, el punto aquí era que los discípulos nunca se les cruzó por la mente la posibilidad de que Jesús pudiera proveer la comida necesaria. Ellos no se les pasó por la mente eso. Incrédulos. Estaban tan enfocados en el problema y en la necesidad de hallar una solución humana que no consideraron el poder divino del Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor les dijo, versículo 38, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Una vez más, el relato de Juan, en el versículo 6, del 8 al 9, afina los detalles. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanta gente? La palabra aquí, panes, podría traducirse literalmente como tortillas de pan. Son como obleas, una cosa diminuta, sencilla, obleas. Es probable que los pececillos estuvieran adobados y destinados a comerse con la oblea. Juntos, estos constituían un almuerzo normal para un muchacho pequeño. Esto no era ni siquiera para alimentar a una persona grande. Un alimento para un niño. Esto lo que había era para un niño apenas. Nunca se imaginaron que esta única comida apta para un chico pudiera crear un milagro que alimentara a decenas de miles. Este milagro, hermanos, es increíble. El Señor sabía lo que estaba a punto de hacer. Al hablar de Cristo respecto a esta ocasión, Charles Spurgeon dijo, fue Él quien ideó el modo de alimentarlos. Se trató de un diseño inventado y originado por Él mismo. Sus seguidores habían visto la pequeña provisión de pan y pescado que tenían y renunciaron a la tarea como algo desesperanzador. Pero Jesús, totalmente inmutable y sin nada de confusión, ya había considerado cómo dar un banquete a los miles y lograr que los que desfallecían cantaran de júbilo. El Señor de los ejércitos no necesitaba ninguna súplica para convertirse en el anfitrión de hombres hambrientos. Y es por eso que dirigiéndose a sus discípulos, versículos 39 y 40,
Dice, les mandó que hicieran recostar a todos por grupos y sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Qué irá este Señor aquí? Luego de estar mucho tiempo parados, el Señor ahora manda a las multitudes a que se sienten tanto ordenada como organizadamente. Y todo esto para facilitar la distribución de la comida y para que la gente comiera cómoda. Así que lo que era una muchedumbre de gente caótica, el Señor la convirtió en una asamblea bien coordinada, donde todos comen en compañía como si fuera una fiesta social, un banquete social. Y tomando el control de la situación, versículo 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Versículo 42, y comieron todos y se saciaron. Lo primero que vemos que hace el Señor en este milagro sorprendente es que lo bendice. Es decir, da gracias al Padre celestial como era costumbre de los judíos antes de comer. Y luego de eso ocurre un milagro divino creativo, que incluso los evangelios no tratan de explicar cómo fue que ocurrió esto. Según se cree, el Señor comenzó a partir los panes y los peces en tamaños adecuados para comer y se mantuvo creando alimento y dándoselo a los discípulos, quienes estuvieron distribuyéndolo a las personas hasta que todos se alimentaron. Salía así, 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 todo increíble eso. Increíble esa multiplicación de los panes ahí. Miles de personas con hambre comieron y se saciaron. Miles, es decir, comieron hasta el punto de quedar totalmente satisfechos y de no querer más. Es increíble este milagro. Solamente daba el mismo y la gente seguramente se dio cuenta de eso. Increíble, continuamente creando pan, continuamente proveyendo pan. Eso es increíble, increíble. Y la gente comió, quedaron satisfechos, como dice uno, llenos, no queremos más. Hasta aquí llegamos. Vean este milagro. Versículos 43 y 44. Y recogieron de los pedazos de 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Los que comieron eran 5,000 hombres. Dos cosas resalto en este momento para evidenciar lo tan grande que fue este milagro. Lo primero es que sobró alimento, el cual se distribuyó seguramente entre los 12 apóstoles, es decir, una cesta llena para cada uno de ellos, lo que con toda seguridad compartieron con el Señor, con el que creó todo. A él no quedó con cesta, una cesta para cada uno de los apóstoles, porque ellos también seguramente tenían hambre. Y en segundo lugar, fueron 5,000 hombres los que comieron, 5,000 hombres. Y si contamos las mujeres y los niños que también participaron en este banquete, el número total podría estar entre más de 15,000 personas que comieron aquí, o hasta más. Las personas pudieron ver este tremendo milagro, como también acertaron en identificar al Señor como el Mesías. Vieron el milagro, este es el Mesías, sin embargo, según, había, según habían hecho todo el tiempo, malentendieron el propósito de su venida y en ese sentido lo buscaban equivocadamente, porque recuerden que eran como ovejas que no tenían pastor. Esto es lo que pasa. Miren, cuando el Señor Jesús, como recordarán, para concluir, vio a la multitud desorientada, confundida, espiritualmente hambrienta y sedienta, perdida, dijo que ellos eran como ovejas sin pastor. Y él ha entendido esto porque las ovejas sin pastor están desamparadas, indefensas y perdidas. El profeta Isaías, en Isaías 53, versículo 6, describió a las personas perdidas como ovejas descarriadas, a los incrédulos, ovejas descarriadas, cada uno apartándose por su propio camino, vagando sin rumbo. Esa es la directriz de vida de un incrédulo. El apóstol Pedro dirige estas mismas palabras de Isaías 53 para decirle a los creyentes receptores de la carta no lo que son, sino lo que ustedes no son. Dice 1 de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas,
sea, ustedes no son ovejas descarriadas, ustedes no son ovejas descarriadas. Eran, ahora no son. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este pasaje nos muestra la realidad de la conversión a Dios. Una vez nosotros hemos creído y nos hemos apartado o arrepentido de nuestros pecados, el Señor Jesucristo viene a ser para nosotros los creyentes el buen pastor, el cual da su vida por sus ovejas, como lo declara Juan capítulo 10, versículo 11. Y el pasaje que nos describe la manera más vívida e inolvidable del cuidado pastoral que el Señor tiene sobre su iglesia, lo ofrece el Salmo 23. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Este verso bíblico, este capítulo de los Salmos, describe no a una oveja sin pastor, sino una oveja que tiene pastor. El verdadero pastor, el pastor de pastores, el buen pastor. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en casa de Jehová moraré por largos días. Estas palabras capturan con belleza el cuidado, la bondad, la provisión, la protección y el puro amor del pastor celestial por sus preciosas ovejas que son su iglesia. Destacan precisamente porque el Señor es nuestro buen pastor. Ahí lo destacan porque nos cuida, nos protege, da su vida por nosotros y nos guía por buenos pastos, nos lleva hacia la vida celestial. Gloria a Cristo, mis hermanos. Yo quiero que ustedes ahora, quiero aplicar esta enseñanza rápidamente para la iglesia, dos aplicaciones de cómo podemos aplicar esta palabra a nuestras vidas. La primera aplicación tiene que ver con el hecho de que somos el pueblo de Dios, ovejas de su rebaño, según las escrituras. Cuando hablamos de ovejas sin pastor, nos referimos a una condición que no es agradable para las ovejas, porque revela una situación de peligro, de apremiante descarrío, de falta de sustento y de guía. Si asociamos esto con nuestra vida pasada, nosotros éramos personas desamparadas, dispersas, sin esperanza, siguiendo nuestros propios pasos, y así era imposible tener parte con Dios. Pero ahora que hemos sido trasladados del reino de nuestro Señor Jesús al reino de Cristo, hacemos parte del reino de Cristo. Él es quien guía nuestros pasos ahora como creyentes. Y con toda seguridad podemos decir que nuestra esperanza es una ancla firme y confiable para nuestra alma. Antes no teníamos esperanza, ahora tenemos esperanza. Eso quiere decir que ahora mismo, en este preciso momento, somos personas renovadas, que han nacido de nuevo, de los cuales no se puede esperar otra cosa distinta que amar a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, nuestra cotidianidad nos va a demandar, y en ese sentido, si amamos a Dios, Él será el centro de nuestra vida como nuestra vida misma. Si amamos a Dios, Él será lo más importante para nosotros. Su voluntad será lo que procuremos a diario. Le adoraremos como verdaderos adoradores. Le serviremos incondicionalmente. Amaremos a nuestro prójimo y en nuestro trato con ellos cumpliremos lo que dice Mateo 7:12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Una vida totalmente renovada cuando ahora somos ovejas del prado de Dios. Así que ahora, como ovejas de redil de nuestro Señor, nuestra vida es una vida consagrada a Él, enfocada en Él y para la gloria de Él. Que no se les olvide esto, creyente. En segundo lugar, para ti, creyente, para nosotros, no te satures de tanta añadidura. No te satures de tanta añadidura. No te cargues de tantas cosas cotidianas hasta el punto de que no haya lugar para servir a tu Señor. A veces da tristeza ver a los creyentes
tan cargados de añadiduras. Ante la cosa de Dios siempre hay un yo no puedo, porque tengo que hacer esto o aquello. Eso no fue lo que los apóstoles nos enseñaron aquí en esta enseñanza de hoy. Ellos trabajaban, tenían para sustento diario y aún así dedicaban toda su vida al Señor. Entonces, es triste que el creyente siempre esté diciendo, es que yo no puedo, es que yo no puedo, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, el trabajo aquello, los estudios aquello, y nada nos va a permitir entonces que tengamos tiempo para las cosas de Dios. Da tristeza eso. Y me pregunto, ¿hasta cuándo sucederá esto así? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es que yo no puedo? ¿Hasta cuándo? Ante actitudes así, estamos demostrando que Cristo no es tan valioso para nosotros. Podemos hablar bonito, podemos leer la Biblia, podemos hacer muchas cosas en el reino, pero con actitudes de yo no puedo, estamos diciendo, estamos mostrando con nuestra vida que Cristo para nosotros no es tan valioso. Y nunca le daremos tiempo de calidad a ese ser que no es tan valioso para nosotros. Cristo entonces no tiene la suprema preeminencia en nuestra vida como debiera ser. Y seguimos con el que yo no puedo, hermano. Yo les pregunto, con pensamiento y actitud así, ¿qué paz alcanzaremos? ¿Qué confianza tendremos, mis hermanos? ¿Qué tan fuerte puede ser una esperanza así? Recuerden, mis hermanos, que el Señor Jesucristo merece la recompensa por su sacrificio. Hermanos, el Señor Jesucristo, recuerden, escuchen por favor, el Señor Jesucristo merece la recompensa por su sacrificio. Y esto es que le demos el verdadero valor en nuestra vida, honrándole y sirviéndole con todas nuestras fuerzas. Y si llegas a cansarte en el camino, repósate, repon fuerzas y sigue. Esa es la vida que merece el Señor que le demos. Y para aquellos que están sin Cristo, una breve palabra. Para aquellas personas que están en estos momentos y no han creído en el Señor y tampoco se han arrepentido de sus pecados, ustedes son vistos por Dios como ovejas sin pastor. Y vean el afán de Cristo cuando vio a estas personas sin pastor. De seguro Dios es compasivo con ustedes. De seguro Dios es bondadoso con ustedes. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en este contexto y les estoy recordando que lo busquen. Eso es bondad de Dios. Eso no es bondad de pastor. Es bondad de Dios. Misericordia de Dios. Compasión de Dios. Ustedes, amigos sin Cristo, espiritualmente hablando, son ciegos. Viven en tinieblas. Están bajo el poder del diablo. No creen y además no tienen esperanza. Eso lo dice la Biblia. Ustedes andan caminando en este mundo literalmente sin rumbo fijo. Andan de un lado para otro detrás de nada. Esa es la vida tuya, amigo incrédulo. Ustedes necesitan del buen pastor, de aquel que ama y cuida incondicionalmente a sus ovejas y de aquel que da su vida por sus ovejas. Ustedes necesitan de un guía fiel. Y la única manera para que tú dejes esa vida confusa y de perdición en que estás ahora es que te conviertas de tu maldad y creas en el Señor Jesucristo. Y así y solo así serás oveja de su rebaño. ¿Qué tal? Oveja de su rebaño, donde podrás verlo con los ojos del alma. Estarás viviendo en su luz, harás parte de su reino y tendrás esperanza. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos honrarte y exaltarte en esta mañana. Gracias por concedernos este tiempo de bendición para cada uno de nosotros, por recordarnos que ante nuestra vida perdida tú siempre te adelantas y tienes compasión, Señor, y nos demuestras con acciones concretas
la bondad, como en este caso particular con estas personas que eran como ovejas sin pastor y que vieron este milagro tan grandioso de los panes. Te ruego para que vivifique nuestras almas, Señor, cada día y traiga salvación y vida eterna a aquellos que no te conocen. Gloria a tu nombre por siempre, Señor. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.